¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. El día de hoy continuaremos hablando del coronavirus, porque ya ha cobrado la vida de más de 100 personas en todo el mundo. Fue el 22 de enero, cuando China puso en cuarentena a Wuhan, que se encuentra en la provincia de Hubei. Precisamente hoy estaremos hablando con un ciudadano español que se encuentra ahí en Wuhan. Nos va a contar cómo es que se vive, o si se puede decir, sobrevive tal vez, estando en esta cuarentena. Para muchos, pues pareciera un pueblo fantasma. Hay más, ya le digo, de 100 muertos, y hay quienes aseguran que será inevitable, en países como México, por ejemplo, que se llegue a presentar pues la infección, el coronavirus. Pero ¿será capaz también Latinoamérica de tomar decisiones pues tan drásticas como la cuarentena de toda una población? ¿Y cómo se puede vivir así en cuarentena? Nadie entra, nadie sale. Entonces, temas de suministros, otras cosas más, lo vamos a escuchar de viva voz de alguien que está pasando por eso y en el lugar de origen del coronavirus. Y también más adelante, en este Conclusiones, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, juramentó a su nuevo gabinete ministerial. Pero aprovechó para responder a quienes no están de acuerdo con su candidatura. Entre otras cosas, dijo que será candidata sin cometer ningún acto inconstitucional, ¿no? Hoy precisamente veremos si eso es así, claro, de acuerdo a la Constitución. Son los dos temas de esta noche, pero antes tenemos lo nuevo. Vamos para allá. Y es que Keiko Fujimori no llegó a los 2 meses en libertad tras su reciente excarcelación por orden del Tribunal Constitucional de Perú. La líder del partido Fuerza Popular volverá a prisión preventiva por 15 meses. Así lo decidió el juez Víctor Zúñiga al considerar que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia. Ella dijo que el fallo es un ajusticiamiento, pero el juez considera que es una medida idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta, mientras sigue la investigación en su contra por supuestamente recibir dinero de la constructora Odebrecht para sus campañas electorales. Esto ocurrió hace algunas horas, esta decisión se toma hace algunas horas, así que nos vamos en vivo hasta Lima, Perú. Allá está mi compañera Jimena de la Quintana, quien nos tiene más información. Hola Jimena, ¿cómo estás? Me imagino que es la noticia que rompe en el Perú y hoy todos estarán hablando de esto. Buenas noches, gusto en saludarte y feliz año porque no te había visto. Feliz año también, Fernando. Sí, es la noticia del momento en Perú. Keiko Fujimori, como bien lo dijiste tú, regresó a prisión o regresará en las próximas horas a prisión. Ella se mantuvo en libertad 2 meses. Recordemos que el Tribunal Constitucional aceptó una medida que fue presentada por alguien de su familia, por su hermana, Sachi Fujimori, y le dio la libertad. Esta vez, la Fiscalía ha solicitado nuevamente, que lo habíamos adelantado contigo, Fernando, el año pasado, una prisión preventiva que ha sido finalmente aprobada, esta vez por 15 meses por el juez. Vamos a escuchar en breve lo que dijo Mark Vito a su salida luego de escuchar la decisión del juez, a la salida de la audiencia donde finalmente se dictó la prisión preventiva contra su esposa Keiko Fujimori. No puedo expresar tanto dolor se siente al traer mi esposa, escuchar una resolución de prisión preventiva tan injusta. Pero vamos a encontrar justicia en Dios, quien tiene la palabra final, que es el juez supremo número 1. Y vamos a levantar nuestra voz frente a la comunidad internacional. Fernando, ¿qué ha dicho Keiko Fujimori antes de ir a prisión? Está en la carceleta del Poder Judicial, será trasladada al penal de Chorrillos, donde estuvo presa ya en las próximas horas. En 2 videos en sus redes sociales, antes de ir a prisión, dijo lo siguiente. Primero negó los cargos en contra, como siempre, en su contra, como siempre lo ha hecho, y dice que no hay nuevas pruebas para esta nueva prisión preventiva. Dice también que la cárcel se ha convertido en la regla y no en la excepción. El fiscal dice ha tomado mi caso como una obsesión personal y esto no es justicia, es ajusticiamiento y venganza política. Le he pedido a mi esposo, dijo también Keiko Fujimori minutos antes de ir a prisión, que
presente en nuestro caso o mi caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Fernando, hablé hace pocos minutos con Juliana Loza, con su abogada vía telefónica, y lo que me dijo es que en los próximos días estarían viajando a Estados Unidos Mark Vito, el esposo de Keiko Fujimori, y ella como su abogada para buscar reunirse con autoridades en Estados Unidos y exponer el caso de Keiko Fujimori. Eso me lo ha dicho Juliana Loza hace escasos minutos. Me imagino, Jimena, que contemplan también tal vez acudir a la CIDH. Al mencionar el esposo de Keiko esto de acudir a organismos internacionales, pues lo traigo a la mesa, pero no sé si lo has escuchado o si lo han mencionado en alguna vez. Ella prefirió no darme más detalles porque le hice la misma pregunta que me hiciste tú, si podía darme algunos detalles adicionales de a qué otras autoridades visitarían, pero lo que me dijo sí es que en los próximos días están viajando a Estados Unidos. Creo que algo importante que hay que mencionar es lo que ha dicho el juez, Fernando, porque cuando el juez sustenta el pedido de prisión preventiva lo hace argumentando su respuesta para dar justamente una prisión preventiva que responde a la solicitud hecha por la Fiscalía, porque recordemos que este no es un juicio, Fernando, esta es una investigación fiscal y lo que hace el juez es acoger el pedido de la Fiscalía para darle prisión a Keiko. Muy brevemente, el juez ha dicho algunas cosas que creo son importantes en su sustento, que existen graves fundamentos y elementos de convicción vinculados al lavado de activos contra Keiko Fujimori, que la lideresa de Fuerza Popular habría conocido de los actos de transferencia de dinero de Odebrecht y que habría intervenido en los actos de transformación del dinero ilícito proveniente de Odebrecht. Seguramente todo esto es parte de lo que la defensa va a exponer ante autoridades norteamericanas, como nos lo han adelantado en exclusiva para CNN. Pues Jimena, gracias por la información y por supuesto vamos a esperar a ver a qué organismos o a qué autoridades acuden y la respuesta que se pueda dar en torno a esto ya en el ámbito internacional. Por lo pronto, Jimena, mil gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, era Jimena de la Quintana en vivo desde Lima con esta noticia que rompe. Vamos entonces a iniciar con los temas que ya le anunciaba. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluCoronavirus3. El hashtag es ConcluCoronavirus3. Esta es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, primero se aislaron ciudades, luego se empezaron a proteger las fronteras. A estas alturas, algunas ya se han cerrado de forma parcial a los viajeros provenientes de China continental. Así lo hizo, por lo pronto, Hong Kong. Los temores crecen en todo el mundo y el responsable es precisamente el coronavirus de Wuhan. Los médicos chinos creen que se transmite a través del contacto, pero aún queda mucho por entender. Mientras tanto, la infección causada por el virus sigue matando y propagándose al más alto nivel. Lo definen como un demonio. Así lo calificó el presidente de China, Xi Jinping, quien se reunió este martes con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Ambos coincidieron en que se necesita con urgencia conocer mejor el virus para adaptar la respuesta. En la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, creen que la cantidad de casos confirmados es extremadamente preocupante. El coronavirus de Wuhan es el responsable ya de 132 muertes. Hasta ahora hay 5.974 casos confirmados en China, 5.974 confirmados, y 79 en países y territorios fuera de la China continental. La presencia del coronavirus se da sobre todo en Asia, donde hay 12 países o territorios con casos confirmados, como puede ver en pantalla en este momento, pero también se contabilizan portadores del virus en Australia, Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Ahí está viéndolo claramente en el mapa, ¿no? El Departamento de Estado evacuó a los diplomáticos estadounidenses y sus familias de Wuhan en un vuelo que se espera que llegue este miércoles a California. En el avión también llegarán ciudadanos estadounidenses residentes en Wuhan. Podrían ser unos 240, de acuerdo con la información que tenemos aquí en CNN. Los pasajeros se someterán a los exámenes, análisis y procedimientos exigidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
En Wuhan, mientras tanto, viven unos 1,000 estadounidenses. No todos pudieron subirse a ese avión por cuestiones de disponibilidad. Se dio prioridad a los que más peligro corrían de contraer el virus, mientras las autoridades insisten en que el riesgo en Estados Unidos es bajo. Escuche. En este momento, nosotros evaluamos que el problema o el riesgo de salud de este virus en nuestra nación es bajo. Puede haber cambios en las próximas semanas. Podría haber la posibilidad de transmisión de persona a persona. Seguiremos con la respuesta para evitar el continuo transmisión de este virus. La Comisión Europea financiará el envío de 2 aviones a Wuhan. Francia fletará un avión para los franceses residentes fuera de las zonas de cuarentena y solo admitirán a bordo a las personas sin síntomas. Los primeros 206 evacuados de Japón llegaron a Tokio este martes. Marruecos también está intentando sacar a un centenar de ciudadanos, en su mayoría estudiantes, y Corea del Sur ha fletado varios vuelos charter. En cuanto a la situación en América Latina, el gobierno de México asegura que solo un ciudadano mexicano ha pedido volver al país desde Wuhan. Si bien otros funcionarios, como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indica que son más. Lo que coincide son las peticiones, o lo que coincide con las peticiones de las que se han hecho eco los medios locales. Es decir, que serían más las personas, los mexicanos, que estarían pidiendo salir. Está siendo repatriada desde Wuhan. Se encuentra, esta persona, claro, la que le digo, en perfectas condiciones, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, quien se aventuró a garantizar que el virus, ya le decía yo, llegará. El virus llegará al país. Esto en el caso de México, ¿no? En Brasil, el Ministerio de Salud informó sobre 2 casos sospechosos de infección por coronavirus. Ambos se suman al que se había reportado previamente en el estado de Minas Gerais. Los 3 pacientes viajaron a China en los últimos 14 días y presentan síntomas como fiebre y problemas respiratorios. Nuestro reportero Marcos Moreno desde Brasil nos amplía esta información. Vamos entonces con Marcos Moreno para conocer más detalles de lo que allá en Brasil. Marcos, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo en este sentido? Buenas noches. Efectivamente, tú lo contabas, hay 2 declarados más como posibles casos de coronavirus. Ha sido uno en São Leopoldo, en Río Grande del Sur, y otro en Curitiba, en Paraná. A este se une el de esa estudiante de 22 años que ya había sido declarado durante el día de hoy, un poco más temprano, que había viajado a China, a Wuhan, de hecho, y había vuelto a Brasil el día 24 de enero. Tanto ella como las 14 personas con las que ha tenido contacto aquí en Brasil están en estado de observación. Los 3 casos cumplen con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud de considerarlos posibles casos de coronavirus. Esto es, que tengan fiebre, que tengan por lo menos algún síntoma de respiración y que hayan tenido contacto con la enfermedad, es decir, que hayan viajado a China. Mientras tanto, el Ministerio ha elevado el nivel de riesgo del país de nivel 1, que sería alerta, a peligro inminente. Ese es el que nos encontramos ahora, en el nivel 2. El nivel 3 se declararía si alguno de estos 3 casos se diera como correcto, que fuera coronavirus. Y en ese caso estaríamos ante una emergencia de salud pública. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha desaconsejado viajar a China si no fuera estrictamente necesario. Y tenemos también el caso de los 40 brasileños que están en Wuhan esperando para que se les traiga otra vez a Brasil o no. Y hay en especial también una familia en Filipinas, en Manila, un niño que también está considerado como posible caso de coronavirus. Sobre él, el presidente Jair Bolsonaro ha dicho hoy: no vamos a colocarnos todos en riesgo por traer apenas una familia. Y ese es el dilema de muchos otros países, ¿no? Como ya lo escuchábamos, no ocurre solamente con el caso de México. Está escuchando usted por parte de Marcos Moreno, que también, en el caso de Brasil, y el tema es complejo, muy, muy complejo. Marcos Moreno, desde Brasil. Estamos en contacto, Marcos. Mil gracias por la información. Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches. Vamos a Ecuador porque allá el paciente del que se sospecha que contrajo el coronavirus se encuentra en estado crítico. El hombre de 49 años es un ciudadano chino que se encuentra aislado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Quito. Ana María Cañizares nos tiene más información sobre este caso. Vamos en vivo y entender, bueno, le repito que se encuentra en estado crítico, pero ¿tenemos ya alguna confirmación por parte de las autoridades, Ana María, sobre este caso en particular? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, se encuentra en estado crítico y así lo han dicho la tarde de hoy las autoridades del Ministerio de Salud. Este paciente chino que arribó al Ecuador el 21 de enero y que ingresó a esta casa de salud, al Hospital Eugenio de Quito, el 23 de enero, cuando empezó a presentar algunos síntomas como tos, fiebre, insuficiencia respiratoria. Él se encuentra aislado en este hospital en la zona de cuidados críticos. Las autoridades han dicho que su estado no es el mejor, está crítico, pero se está evaluando cómo va evolucionando su estado. Lo cierto es que ha aumentado la fiebre, han aumentado las afectaciones en cuanto a su respiración, a sus pulmones comprometidos, a la tos que tiene este paciente, pero que todavía no logra confirmarse si se trata o no de un caso de coronavirus de Wuhan. Las pruebas han sido enviadas a la ciudad de Atlanta, todavía no se ha dicho cuándo van a llegar los resultados, se estableció como plazo 72 horas, pero no hay una precisión de qué día exacto y en qué hora fueron enviadas estas pruebas por parte del Ministerio de Salud Pública, que ha confirmado además que va a comprar algunos reactivos para poder empezar a hacer las pruebas también en el Ecuador. Por otra parte, el Ministerio de Salud y también la Cancillería ecuatoriana informaron que hay 9 ecuatorianos residiendo en la ciudad de Wuhan, en China. Se están coordinando todo el tiempo acciones con ellos para mantener informadas a las autoridades cuál es su estado de salud o algún requerimiento que ellos tengan en esta ciudad que también está aislada en China. Esa es la información que se ha dado el día de hoy por parte de las autoridades ecuatorianas. Se sigue evaluando a este paciente y habrá que ver entonces en las próximas horas cuál es el resultado que arroja esta prueba, Fernando. Pero también en los aeropuertos, puertos y fronteras se están tomando precauciones, como por ejemplo las mascarillas para las personas que ingresan a lugares públicos, que se encuentran en ciertas zonas de alta afluencia de personas, Fernando, así como otras medidas de precaución frente a esta alerta de coronavirus de Wuhan. Por supuesto, todo el mundo está en la misma tratando de protegerse y, bueno, esperar el resultado de la CDC de Atlanta para saber si se trata o no de un caso de coronavirus en Ecuador, que sería el primero. Ana María Cañizares, mil gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hasta luego. Vamos a marcar una pausa. Al regresar voy a hablar con Manuel Vela. Manuel Vela es entrenador de fútbol de nacionalidad española y se encuentra ahí, en Wuhan, en donde están en cuarentena. ¿Cómo es que están viviendo o sobreviviendo? ¿Cómo están las cosas en Wuhan? Imagínese usted, desde el 22 de enero en cuarentena. Y más adelante en este Conclusiones también vamos a hablar de la presidenta interina de Bolivia. Ya juramentó a sus nuevos ministros, ratifica al resto de su gabinete y aprovecha para decir que será candidata y presidenta, dice, al mismo tiempo, por supuesto, sin cometer ningún acto inconstitucional. ¿Será posible esto? Vamos a hablarlo con un abogado constitucionalista. Le doy la bienvenida a Manuel Vela. Él es entrenador de fútbol de nacionalidad española. Se encuentra en Wuhan, precisamente. Manuel, mil gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está usted? Primero, digo, de entrada, saber que se encuentra bien. Platíquenos un poco. Bueno, pues gracias por la invitación. Me encuentro bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y, bueno, estamos esperando que llegue una buena noticia. Pero a nivel físico, a nivel mental, me encuentro perfectamente. Hay muchos ciudadanos de diferentes países, Brasil, México, Francia, etcétera, que han solicitado a sus gobiernos los saquen de China, los saquen, si es posible, de Wuhan. ¿Usted lo pensó en algún momento? ¿Pidió esto al gobierno español o en ningún momento lo pensó así? ¿Y por qué? Bueno, cuando nos dimos cuenta de la magnitud que estaba tomando esta situación, pues
hizo falta que nosotros hiciéramos ningún tipo de gestión a través de empresa, Export, en Barcelona, y a través del consulado de China, pues realizaron la gestión, iniciaron la gestión con el gobierno chino para intentar llevarla a España lo antes posible. A nivel personal no he tenido que hacer nada, y la empresa y el consulado español he tenido toda la gestión. Ya, tengo a veces un pequeño problema con el audio que se corta un poco, pero trataré de seguir la idea. Preguntarle cómo están las cosas, porque desde afuera lo que entendemos es que prácticamente parece una ciudad fantasma, es decir, no hay gente en la calle, nadie entra, nadie sale. ¿Cómo se vive el día a día allá en Wuhan, Manuel? Bueno, es cierto lo que usted dice, que cuando uno sale a la calle, pues llama la atención de que no hay ninguna persona, ¿no? Es una ciudad muy importante, tiene 11 millones de habitantes, con una densidad de personas día a día en cualquier sitio y con un tráfico muy fluido y intenso, perdón. Y ahora llama la atención pues que escasea tanto las personas como el tráfico. Pero también hay que entender la cultura china y más que un miedo se debe a un consejo del gobierno para evitar que este virus se propague. El año pasado hubo compañeros que ya estuvieron aquí trabajando y dijeron que el año nuevo pues era una época donde todo el mundo estaba en su casa. Si unimos la época festiva con la situación de alarma que existe ahora mismo, cierto que no hay nadie en la calle, pero hay que entender la cultura china, son personas muy disciplinadas. Yo creo que lo que están haciendo es llevar a cabo los consejos que le ha dado su gobierno. Ahora, este tema de estar en cuarentena tampoco es tan fácil. ¿Cuáles serían las principales dificultades, Manuel, que un ciudadano, en este caso usted, estarían enfrentando o sorteando para poder salir adelante en el día a día? Porque de alguna u otra forma se encuentran prácticamente cercados, es decir, en el tránsito de ingreso y egreso. ¿Cómo llevar el día a día y cuáles son los principales obstáculos que empiezan a enfrentar? Bueno, como le he dicho al principio, tanto física como mentalmente estamos emocionalmente. Conforme van pasando los días, pues las noticias te pueden afectar de una forma o te puede afectar de otra. Yo vivo relativamente cómodo con un piso amplio, comparto piso con un compañero de Sevilla también, donde antes guardábamos ya un chat. El grupo de entrenadores que hay aquí en organización, con lo cual todos los días tenemos contacto, o nos desplazamos 100 metros para ir a casa de otro. El problema no es este. Estamos aquí, no es que estemos cómodos, porque como se ha dicho, estamos encerrados, no podemos salir de una zona, o no debemos de salir de una zona. El problema lo tenemos en España. En España están nuestros familiares piensan que no estamos tan bien y bueno, tampoco entienden por qué nosotros tenemos que estar aquí si no podemos trabajar. Ese no es el principal problema. La gente que tenemos en España, que se preocupan por nosotros. Aquí el grupo de entrenadores, vamos todos a una, somos personas fuertes, que nos arropamos y estamos relativamente tranquilos. Las emociones lo que va variando conforme va transcurriendo los días. Pero, Manuel, ¿en ningún momento ha sentido temor? Esta es una situación completamente irregular y ya lo decía usted, no pueden incluso salir de ciertas zonas, por más comodidad que se tenga, el acecho o la amenaza de poder ser contagiado, me imagino que juega un papel importante. ¿Lo piensan? ¿Lo tienen presente? ¿Les genera temor? Sinceramente, a día de hoy no temo por el contagio, porque guardamos todas las medidas de seguridad que nos dijeron. No salimos de nuestra vivienda. Cuando se inició el protocolo para evitar la propagación, lo que hicimos fue ir a un centro comercial, abastecernos de víveres,
Entonces no tenemos por qué salir, tenemos alimentos y no tenemos por qué salir. La duda es cuando estos alimentos se nos acaben y tengamos que desplazarnos a un trayecto de unos 3 kilómetros de ida y vuelta para abastecernos nuevamente. Bueno, pues ahí sí puede entrar la incertidumbre. Pero en el día a día no estamos expuestos a ser contagiados porque no salimos de casa. Pues esperemos que así continúen las cosas, que los víveres les alcancen hasta el momento en que la cuarentena se levante y que siga con ese estado de ánimo y mental que debe ser complicado mantenerlo en alto, pero lo ha sabido hacer porque se le nota y le deseamos lo mejor. Manuel, mil gracias por compartir con nosotros esta situación particularmente difícil, el estar prácticamente encerrado para evitar contacto. Manuel, mil gracias. Un saludo y espero que sus familiares puedan ver en España que se encuentra perfectamente bien a través de esta señal y de la distribución de esta misma nota a través de digital. Manuel, mil gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Hasta luego. Manuel Vela, entrenador de fútbol de nacionalidad española. Él se encuentra allí en Wuhan. Ya lo escuchó usted. Imagínense, no puede salir. 3 kilómetros y es un riesgo enorme para ir a comprar víveres. De una zona, imagínense, de una manzana prácticamente no poder salir, o mejor dicho, pueden hacerlo, pero no deben hacerlo. Nada fácil, nada fácil. Y este es uno de muchos. Vamos a seguir monitoreando el coronavirus, pero voy a hacer una pausa para cambiar el tema y regresar con Bolivia. La presidenta Yanine Áñez ya juramenta a 3 nuevos ministros, ratifica el gobierno y además dice: seré candidata y presidenta sin cometer ningún acto inconstitucional. ¿Qué dice la Constitución sobre esto? Vamos a averiguarlo con un abogado constitucionalista. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Áñez, candidata 2. Conclu Áñez, candidata 2 es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, con esta etiqueta Conclu Áñez, candidata 2. La presidenta interina de Bolivia, o transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, defendió este martes su postulación a los comicios presidenciales del próximo mes de mayo. Áñez dijo que su candidatura no es ilegal ni inconstitucional y reafirmó su intención de mantenerse al frente de la presidencia al mismo tiempo que desarrolla su campaña electoral. La mandataria dijo, sin embargo, que llevará a cabo las gestiones de su campaña durante sus horas libres y fines de semana y prometió no utilizar los recursos del Estado para beneficio político. También prohibió el uso de su imagen con propósitos proselitistas. Áñez emitió estas declaraciones en el Palacio de Gobierno en La Paz tras juramentar a 3 nuevos ministros y ratificar al resto del gabinete. Estos ajustes se producen luego de críticas internas por parte de exministros y allegados que la cuestionaron por optar a la candidatura, sugiriendo que con esta acción Áñez interrumpe el periodo de transición presidencial que le fue otorgado tras la salida de Evo Morales. Kay Guerrero tiene más detalles de esta polémica en su reporte. Vamos con ella. Ok, pues se siguen escuchando las voces en contra. Hoy Áñez aventó una buena frase, cuando dijo: intenté de todas formas buscar una gran unión, ¿no?, de todos los partidos para hacer frente, pero no lo conseguí y por eso entonces decido ser candidata. Así parafraseándola más o menos. Pero cuéntame, ¿qué traes esta noche? Fernando, precisamente de esas frases te voy a hablar, pero primero hay que recordar que esta es la primera vez que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, se pronuncia públicamente sobre toda esta polémica en torno a su candidatura presidencial para los comicios del próximo mes de mayo. Las declaraciones de la mandataria, como tú decías, se dan en el Palacio Quemado, donde este martes ratificó a su gabinete, pero gran parte del discurso, hay que señalar, fue dedicado a explicar los motivos por los que decidió emprender esta candidatura presidencial. Sus palabras, Fernando, dejan entrever fisuras internas, yo creo que bastante profundas, entre aquellos miembros de la alianza que se conformó en Bolivia después de la salida de Evo Morales. Pero también ese acto, este discurso, sirvió para darnos cuenta que tiene el apoyo total de su gabinete, un gabinete que con frecuencia interrumpió su discurso con aplausos. Esto que te presento a continuación, Fernando, como te mencionaba, son las 7 frases más destacadas del discurso de la presidenta.
No existe ninguna prohibición para postularme a la presidencia ejerciéndola al mismo tiempo. Ese derecho está plenamente protegido a nuestra Constitución. Así que voy a ser candidata y ejercer la presidencia al mismo tiempo sin cometer ningún acto inconstitucional. Hice todos los esfuerzos para unir a los actores políticos en una sola alianza. La respuesta fue la dispersión, cada uno de ellos creyéndose más poderoso que el otro, y ninguno con la grandeza de ceder. Esa ruta nos llevaba inevitablemente a la dispersión del voto. Por eso decidí salir como candidata. La gente dice que estoy poniendo en riesgo mi futuro político. ¿Y de qué sirve el futuro político si el país se mantiene en el conflicto? Me juego mi futuro por el futuro de todos los bolivianos. He dispuesto claramente que mi candidatura estará completamente separada del uso de los bienes del Estado. Haré campaña en horarios que no son de trabajo y durante los fines de semana. Y no haré uso de los bienes del Estado para la presentación de mi propuesta electoral. Hemos luchado por elecciones limpias, libres y transparentes. Las vamos a tener. No solamente porque las elecciones del 3 de mayo serán las más observadas por la comunidad internacional, sino porque contamos con tribunales imparciales que no responden a nadie excepto a la ley. Algunas de las críticas que vienen de políticos que sienten que mi presencia les está dañando sus propias proyecciones personales y reaccionaron con odio y enojo, no me afectan, porque mi batalla no es contra ellos. Fernando, si bien la presidenta mantiene un discurso democrático y aboga por la unidad en Bolivia, hay quienes ven su candidatura como una fractura que de cierta forma puede favorecer al movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, ya que por ahora ese partido, el MAS, se presentará en la boleta electoral con un candidato único, mientras que del otro lado sabemos que hay al menos 4 candidatos de peso. Estamos hablando de la propia Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, el expresidente Carlos Mesa y el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Por último, Fernando, también hay que recordar que la primera vuelta electoral en Bolivia sí puede definir una elección si el candidato obtiene el 50% más uno de los votos que sean válidamente emitidos, y es precisamente por este hecho, Fernando, que hay preocupación en Bolivia. Por supuesto, 50% más uno. No es fácil de alcanzar, y cuando hay tanta dispersión del voto entre la oposición es mucho más difícil. Precisamente. Kay, muchas gracias. Te mando saludos, Atlanta. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Al regresar, vamos a hablar de este tema con el abogado constitucionalista Bernardo Guayar. A ver si lo que dijo y como lo dijo la presidenta Áñez es cierto, es así está en la Constitución, lo puede hacer. Ser presidente candidata, se lo voy a preguntar y ya nos dará su respuesta. Ahí está en pantalla, ya regreso con él. Le doy la bienvenida a Bernardo Guayar, abogado constitucionalista que nos acompaña desde Bolivia. Abogado, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, muchas gracias. Un placer que nos acompañe. La pregunta obligada, esto que ha dicho Yanine Áñez de ser, o dijo ella textualmente, ¿no? Seré candidata y presidenta sin cometer ningún acto inconstitucional. Y además hizo referencia a la Constitución diciendo que estaba así estipulado y que podía hacerlo. ¿Puede ser así? ¿Efectivamente lo dice bien la presidenta Yanine Áñez? Lo dice bien, Fernando. Creo que se ha partido y he escuchado varios comentarios de una premisa falsa. Desde el ingreso de Yanine Áñez a la presidencia se ha dicho que era una presidente transitoria. La Constitución en Bolivia no reconoce el nombre o la jerarquía o el cargo de presidente transitorio. Es decir, ha habido una línea de sucesión constitucional en que le ha tocado ser presidente del Senado, y como presidente del Senado ha asumido la función de presidente de la República de Bolivia. Entonces, a partir de ese momento es que la señora Áñez ha designado un gabinete,
ha ejercitado las funciones de poder o de órgano ejecutivo y obviamente de presidente de Bolivia. Como presidente de Bolivia, ella, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, puede ser elegida como presidente en estas elecciones. Bueno, entonces, por ahí va bien, lo ha dicho bien, a la gente le tiene que quedar claro que efectivamente no es ningún acto inconstitucional. Aquí puede ser un tema de apreciaciones, pero esa es otra historia. Ahora, entender lo siguiente, ya puede hacerlo, sí, puede estar como presidenta, puede estar como candidata. ¿Hay algún requisito para que ella tenga que abandonar el cargo y entonces participar directamente como candidata, o puede hasta el último día de la campaña estar en el cargo de presidenta transitoria y al mismo tiempo ser candidata? Puede ser candidata y ser presidente. La Constitución Política del Estado impide que los funcionarios públicos, para que no hagan mal uso, digamos, de su función, puedan mantenerse en los cargos. Obliga a que renuncien 3 meses antes del día de la elección, pero la Constitución de manera clara exceptúa al presidente y vicepresidente. Es decir, que en la función en la que están pueden ser claramente candidatos sin necesidad de renuncia. Se ha dicho mucho con relación a este tema, he escuchado algunas interpretaciones que de verdad son yo creo, muy subjetivas, en sentido de decir que es que ella no ha sido elegida mediante el voto popular, presidente, y por lo tanto no le alcanza este privilegio. Es decir, primero, que no es un privilegio. Segundo, que está en la Constitución Política del Estado. Tercero, es presidente de la República y sí ha sido elegida. Ha sido elegida senadora de la República y como senadora de la República ha asumido una función en la directiva camaral, y como parte de esa directiva camaral ha llegado a presidente de la Cámara de Senadores y por lo tanto ha sido elegida. No hay ningún impedimento para que la señora Áñez pueda quedarse en el ejercicio de la función de presidente. Qué interesante. Es decir, aquí el tema o el truco, vamos a decirlo así, está en que como es una presidenta transicional, no está reconocida en la Constitución con ese cargo. Esto es lo que le da la ventaja. En resumidas cuentas, es así, ¿no? Sí, es así. Es así. Ella es presidente y como presidente no tiene un encargo. Es decir, mucha gente ha dicho que solamente está en esa función para ser un árbitro imparcial y para que lleve adelante las elecciones de manera transparente, sin aprovecharse del poder público, etcétera. No es transitorio, vuelvo a decir, es una presidente elegida conforme a la Constitución Política del Estado. El encargo no es la elección, ni puede ser árbitro en este proceso. Los árbitros son los miembros del Tribunal Supremo, que en órgano colegiado van a ser los que van a arbitrar en realidad esta justa electoral, y obviamente bajo todos los principios que el derecho electoral le brinda y las seguridades que le debe brindar a los ciudadanos. Creo que es un tribunal a prueba de toda duda que va a llevar adelante esta elección, y no la presidenta. La presidenta ya cumplió con la función de dictar la ley de convocatoria y la ley que se promulgó anulando las elecciones anteriores. Oiga, abogado, aquí falta un paso que es muy importante, que es el registro, ¿no? El registro de las fórmulas para presidenta, presidente, vicepresidente, vicepresidenta. Falta el registro. Ese registro tiene que ser avalado por el órgano electoral. ¿Podría haber alguna decisión por parte del Tribunal Supremo Electoral de negar el registro de Áñez como candidata? ¿Podría hacerse de manera independiente, alejado de un tema constitucional, sino más bien dentro de la legislación electoral? Bueno, tienen que registrarse y los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Si Áñez cumple con todos los requisitos, el Tribunal Electoral, el Supremo Electoral no podría dejar de registrarla. Pero obviamente, si existen impugnaciones, el Tribunal Electoral va a tener que, en ejercicio de su jurisdicción electoral, va a tener que resolver sobre las impugnaciones que se presenten, que estoy seguro se van a presentar en contra de la candidatura de la señora Áñez. Pero sí, obviamente, puede rechazar esa candidatura.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Las ve venir? ¿Las ve venir las impugnaciones, abogado? Bueno, ya hay voces que han dicho que van a ir al Tribunal Constitucional con las interpretaciones que ya hemos comentado. Me imagino que eso mismo van a tratar de hacer a momento de la inscripción y registro, o van a impugnar la designación, la inscripción o el registro. Irán, me imagino, llegarán hasta el Tribunal Constitucional planteando una inconstitucionalidad del acto del Tribunal Electoral. Yo no sé. Yo creo que es posible, digamos, aunque no les auguro ningún éxito, porque está esta candidatura pegada a la Constitución. Sí, sería la presentación de lo que conocemos como una controversia constitucional. Así que bueno, abogado, creo que ha quedado claro en la interpretación de acuerdo a la letra, ¿no?, en la Constitución, pero habrá que ver. Finalmente creo que esto, y me dice si coincide, esto va a aterrizar en el Tribunal Constitucional y será ese Tribunal Constitucional el que le dé luz verde o no a Yanine Áñez, pero creo que ahí este será el escenario último para Yanine Áñez y su candidatura. ¿Coincide conmigo o no? Sí, es posible que, como le digo, a ver, el Tribunal Constitucional en este último tiempo ha estado resolviendo cuestiones de carácter político, y lo hacen los tribunales constitucionales en el mundo. Seguramente esto va a llegar al Tribunal Constitucional para tratar de inhabilitarla como candidata. Yo no, le vuelvo a decir, no auguro nada bueno en relación a este tema, y lo que creo más bien es que todas las candidaturas deberían afinarse en relación a quién va a ser su vicepresidente para poder ofrecerle un buen programa a la población, y que la población pues pueda elegir a quien en una justa electoral igualitaria y proporcional pueda llevar adelante, ¿no? Claro, porque todavía falta aclarar bien el panorama en ese sentido. Oiga, abogado, fue un gusto tenerlo de nueva cuenta. Mil gracias. Que tenga buena noche. Le agradezco mucho, Fernando, que le vaya bien. Gracias, Bernardo Guayar, abogado constitucionalista. Pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón. Hasta mañana.